Bueno, ¿cuántos quieren aprender de la palabra del Señor en esta mañana? ¿Y cuántos quieren ser transformados por la palabra de Dios? Amén, amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Efesios capítulo 2, el verso 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Padre eterno, pedimos que nos dé revelación de tu palabra, que esta palabra se cumpla en nuestras vidas, que nos hagas obedientes y que nos lleve a nuevos niveles de fe como iglesia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Lo que significa ser pueblo de Dios. Dígale al que está a su lado, lo que significa ser pueblo de Dios. Y hoy voy a hablar de 7 aspectos de lo que necesitamos saber lo que significa ser pueblo de Dios. Cuando yo estudiaba mi bachillerato, los primeros niveles de bachillerato, sexto y séptimo y octavo, los hice en un colegio militar. Y ese colegio era un colegio muy, pero muy exigente. Era milicia verdadera, aunque muchos digan, no, soldadito de chocolate. No, era milicia verdadera. Era trote, polígono, ejercicios, obediencia, conocer los rangos, respetar a los rangos, bueno, todo eso que hay en el ejército. Y recuerdo que cuando yo salía a estudiar, el bus en el que yo me subía prácticamente se llenaba de soldaditos como yo. También recuerdo que a mí me gustaba mucho ser como un soldado muy enérgico. Entonces yo almidonaba los cuellos de las camisas, almidonaba los puños, las botas las tenía súper brillantes, parecían de charol. La punta era el brillo americano, que es el brillo que es súper excelente, todo bien arreglado, bien afeitado. Me gustaba me llamaban el fibroso, ahí viene el fibroso, porque a mí me gustaba. El pantalón no lo arreglaban mucho, se lo dejaban así ancho, pero a ver, yo le ponía acá como bien cerrado para que me quedara bien planchado. Me gustaba estar bien. Y había un joven el que yo me guiaba porque él también era fibroso, tenía todo, no sé dónde compraba los escudos, pero eran unos escudos súper lindos y yo quería tener esos escudos, pero me daba pena preguntarle dónde compraba esos escudos. Es decir, era un súper fibroso. Pero lo raro era que cuando yo llegaba al colegio no lo veía en el colegio. Entonces todos trotando, todos al trote, sonaba la diana. Al principio cuando empezamos sonaba la diana y eso era un desorden, nos estrellábamos todo y no sabíamos qué hacer, nos demorábamos como media hora formando. Pero ya a la mitad del año, como al sexto mes, al cuarto mes, ya sonaba la diana. En 30 segundos estábamos todos formados, un batallón como de 3,000 estudiantes y todos formados cada uno en su escuadrón. Nosotros éramos el escuadrón Bolívar, pero era algo, en 30 segundos sonaba la diana, todos eran firmes y cantábamos el himno nacional fibrosos con la mano en el pecho. Pero yo buscaba a la persona que yo veía ahí en el paradero y no lo encontraba, no lo veía.
Y un día le pregunté a alguien, oye, ¿tú conoces tal persona que lo vemos aquí en el bus cuando nos vamos a subir? Me dice, él no estudia en el colegio. El man está, así me decía, el man está loco. Porque él estudió, pero lo expulsaron, pero él siempre se viste de soldado, se sube al bus, pero él no llega al colegio. Él se baja y se pone a dar vueltas por ahí, a comer, a ayudar por allá, pero él no es soldado de acá. Y hoy lo recuerdo como si fuera ayer esa situación, esa condición, porque yo decía, quiero ser un soldado como él, así, y resulta que él no era un soldado, era alguien que llegaba y se presentaba como si lo fuera, pero nunca tenía el entrenamiento que nosotros teníamos. Y cuando yo veo el pueblo de Dios, veo gente, y a veces digo, ¿seremos un pueblo? ¿Llegaremos a ser verdaderamente el pueblo de Dios? Miren, el pueblo de Dios, en primer lugar, es un pueblo que anda en victoria. Mucha gente dice, no, es que los más derrotados son los cristianos. No, Señor, todo lo contrario. Los que más vivimos en victoria debemos ser los cristianos. En segundo lugar, hay algo importante en ser pueblo de Dios, y es que tenemos la verdad. Y algunos nos critican por eso, ay no, los dueños de la verdad, pero qué culpa, esa es la verdad, tenemos la verdad. Porque en medio de tanta confusión y en un mundo tan relativo como en el que estamos viviendo, ser pueblo de Dios nos da la garantía a nosotros de tener la verdad. Porque tener a Cristo es tener el camino, la verdad y la vida. Así que eso es ser pueblo de Dios y ganar, tener esas victorias. Ahora, en tercer lugar, ser pueblo de Dios es tener el respaldo de Dios en todo. Es decir, que a donde va el pueblo, su gloria va, su presencia va. Que a donde va el pueblo, ahí hay milagros porque Dios está con su pueblo. La nube de gloria y la columna de fuego siguiéndonos a nosotros. Un pueblo que vive en victoria. Pero no es todo hasta ahí. Como pueblo de Dios nos iremos un día a su presencia para siempre, por toda la eternidad. Y aunque yo no los vea tan felices por eso, ¿sí están felices por eso? Como no se les nota, no dicen un amén, ni aleluya, ni gloria a Dios. A ver dónde están los aleluyas. Porque todo eso es lo que el mundo quiere buscar en su estilo, en su forma de ser. Y yo le digo que andamos en victoria porque así lo es. Yo veo que el enemigo muchas veces quieren atacar a algunos en sus trabajos, en sus empresas, y si ustedes se comportan como el mundo, pues van a tener problemas, pero si usted se comporta como pueblo de Dios, Dios lo va a defender a usted. Y yo he visto a muchas personas que quieren destruirlos en sus empresas y siempre Dios está con él. Siempre aparece alguien que le dice, oye, yo veo en ti algo distinto. Entonces a mi hermana, por ejemplo, siempre le dicen, ay no, es que yo en ti, sobre ti, yo veo como ¿qué es lo que le dice? Ay, una energía súper tenaz. Ay, yo veo en ti una energía, le dicen las amigas a mi hermana. Otros dicen, no, tú debes tener unos chakras súper limpios. Entonces mi hermana dice, no, nada de eso, es que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y hay un respaldo, hay gracia en todo. Y esto me hace a mí buscar la presencia de Dios y decirle, bueno Señor, entonces ¿qué es ser pueblo de Dios? Para tener la garantía de esa presencia de Dios siempre, de esa victoria de Dios siempre. Porque yo veo que hay gente que dice ser pueblo de Dios, pero llegan a la iglesia y no sé qué pasa después de que escuchan un mensaje. Pero la idea de ser pueblo de Dios es andar en victoria. Y yo quiero que esta iglesia ande en victoria. Yo quiero que esta iglesia todos tengan sus bendiciones en todo, en todo, en todo, en sus hijos, en su familia, en todo. Y quiero decirles, ya pasó. Si usted dice, ay no, a Dios le plació hacerme pobre, gloria a Dios, no crea eso. No, es que yo vivo en un campuchito y ahí el Señor me bendice en mi pedacito. Déjeme decirle que Dios no quiere eso para usted toda la vida. Que de pronto haya una prueba es muy distinto.
pero Dios lo quiere tener a usted en bendición. No se crea los cuentos de que ser cristiano es ser pobre. No, ser cristiano es tener el respaldo de Dios en todo. No es estar tapado en plata, no, pero que usted tenga para lo que necesita y le sobre para ayudar a otros. Eso es ser próspero. Bueno, esos 5 me creen y le doy gloria al Señor por esos 5. Entonces, pero se necesita ser pueblo de Dios para hacer eso. Yo le digo al Señor: Señor, por favor, yo quiero que esta enseñanza, mire, y se lo digo aquí a los que están en YouTube, si usted se le han olvidado todas las enseñanzas que yo le he dado o que Dios nos ha dado a través de su palabra en esta iglesia, no importa, si usted guarda este mensaje va a vivir en victoria en este siglo y en el siglo venidero. No porque se lo diga yo, sino porque yo lo estoy basando en la palabra. ¿De acuerdo? Entonces vamos rápidamente. 7 características de ser pueblo de Dios. ¿Quién es pueblo de Dios? Entonces no es el que tiene el escudito fino ni el que se viste como soldado, sino el que es verdaderamente pueblo de Dios. Entonces, en primer lugar, el pueblo de Dios, lo primero que es iglesia. Iglesia. La pregunta es: ¿qué es iglesia? Y muchos piensan el lugar donde nos reunimos. No, señor, nada que ver con eso. Nada que ver. O sea, ustedes se han dado cuenta que la iglesia no es el lugar donde nos reunimos, ¿sí o no? No son las 4 paredes. Claro, podemos hacer un templo hermoso, un lugar de reunión, de adoración y de alabanza para el Señor, pero esa iglesia dentro de ese templo no es completamente débil, frágil y no está cumpliendo el propósito de Dios. Es decir, mientras estamos aquí congregados, estamos entrenándonos y escuchando la palabra del Señor, pero cumplimos el propósito de Dios cuando salimos de este lugar. Entonces la iglesia viene del original que se llama eclesía, que es del griego. Los griegos inventaron ese nombre para llamar así a las asambleas gubernamentales que tenían en Grecia. Entonces los griegos decían: vamos a hacer la eclesía. Por eso muchas veces no fue tan bonito que nos hubieran llamado iglesia, porque en esa época decir iglesia, o sea que ustedes son gobernantes como los griegos. De alguna manera nos basamos en lo que ellos hacían. ¿Qué específicamente? Ellos se gobernaban para hacer asambleas para gobernar. Pues déjeme decirle que eso mismo es lo que nosotros hacemos aquí. Cada domingo en la mañana hacemos una asamblea de gobernantes, y nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a gobernar esa siguiente semana. Y aunque usted no lo crea, si usted se esforzara un poquito en ser pueblo de Dios y ser iglesia, usted se daría cuenta el poder espiritual que usted tiene para gobernar sobre el reino espiritual. Porque todo lo que se ve está originado en el reino espiritual. Miren, a esta iglesia le han tirado duro y bajo. Esta iglesia, esta Misión Carismática Internacional Ciudad Bolívar, la quieren ver destruida. Y no se lo digo yo porque se me ocurrió. Y no son los enemigos ni los chismosos o los que se fueron hablando mal. No son esos. Brujos, hechiceros, chamanes de alto rango saben lo que Misión Carismática Internacional significa en Ciudad Bolívar. Y se lo digo, que ellos se forman, hacen sus asambleas gubernamentales diabólicas para ponerse de acuerdo a qué iglesia atacar. Y no le estoy diciendo supersticiones, no, ni le estoy hablando de chamanes teguas por ahí que inventan bobadas, no. Generales demoníacos se enfilan para perseguir una iglesia. Pero déjeme decirle, más poderoso es el que está en nosotros hoy aquí que el que está en este mundo demoníaco. ¿Lo puede creer? Ahora yo le digo, no tema por lo que le acabo de decir, todo lo contrario, siéntase glorioso de que Dios lo está usando a usted como una asamblea. Entonces yo quiero decirle a usted, si usted es pueblo de Dios, usted se viene aquí a reunir como un gobernante. Miren, esos brujos se reúnen
y cada uno tienen asignado una tarea. Y aquí en Ciudad Bolívar hay Articos. Y ellos se reúnen y les asignan sus tareas. Déjeme decirle, hermano, si usted es pueblo de Dios, sea iglesia. Una asamblea que se reúne para gobernar a Ciudad Bolívar y desatar la autoridad de Dios. No sé si ustedes vieron la película de Rescatando al Soldado Ryan. ¿Cuánto la vieron? 5. Bueno, se trata de un soldado que cae por ahí en un helicóptero, lo tienen preso, entonces mandan un comando para que lo libere, pero ese comando también queda preso, queda en medio del fuego. Lo cierto es que ellos combaten valientemente y son fuertes en ese combate, y prácticamente a lo último quedan como 7, pero entre esos 7 hay uno que es el que carga todas las municiones en el cuello, lleva las municiones, y el peso de las municiones lo agachan así. Y el hombre no tiene un fusil porque le da miedo disparar, así que la tarea de él es mantenerse vivo. Y todos saben de quién me refiero. Y este hombre se esconde en donde quiera que sea, se esconde en un hueco, en el otro, en una trinchera, en la otra. Incluso llega a un lugar donde están matando a sus compañeros y él no hace nada, los deja morir. O sea, era un soldado con todas las armas, con todas las balas, con todo el poder, y nunca los usó. Y voy a decirle algo, así hay muchos cristianos, no saben el poder espiritual que tienen, no lo saben, lo ignoran por completo, no saben el arma poderosa que tienen, que es la oración, que es reunirse en esta asamblea, que es reunirse en este lugar donde está Dios literalmente, donde Cristo está y donde el Espíritu Santo se encuentra haciendo esta asamblea y dándoles a ustedes y empoderándolos para que durante esta semana gobiernen Ciudad Bolívar. Pero cuando yo entro a la intercesión, 20 intercediendo. Entonces me pregunto, ¿somos iglesia? Porque la iglesia es la que se reúne para gobernar. En segundo lugar, la iglesia es un cuerpo. ¿La iglesia es qué? Un cuerpo. Un cuerpo. Voy a preguntarle a usted, ¿ha visto personas que han perdido la movilidad de su cuerpo, pero que su cerebro está perfecto? Es así, eso pasa. Por alguna enfermedad, por alguna situación, un golpe en la columna, en la espina dorsal o lo que sea, se paraliza su cuerpo, pero su cabeza está bien. Y la Biblia dice que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Esta iglesia es un cuerpo. Unos son ojo, que para mí los que son ojos son los profetas, los que tienen la unción profética. Y hay muchos aquí que tienen unción profética. Muchos de los que están aquí, yo los puedo ver, tienen unción profética, porque el profeta ve, tiene ojos para ver más adelante. Hay quienes son oído, es decir, hay personas que tienen una capacidad para entender la palabra de Dios, y que a la misma voz, el que es oído también se está conectado con la boca, porque es un buen maestro de la palabra. Y aquí, miren, no les estoy mintiendo, yo los veo aquí, los que estoy viendo son maestros de la palabra de Dios, porque son boca, son oídos, saben oír, entienden la palabra de Dios, no se le revela a otros como se le revela a usted. Y usted tiene esos dones tan tremendos porque son oído y son boca. Otros tienen la unción para sanar a los enfermos, que son manos, ponen las manos sobre los enfermos y ellos se sanan. Otros que son pies, es decir, que movilizan la iglesia a la predicación, movilizan la iglesia, los que ofrendan, los que diezman, son pies porque hacen que la iglesia avance. En fin, somos el cuerpo. Pero yo le pregunto una cosa, ¿será que aunque tengamos una buena cabeza, el cuerpo va a funcionar? No, ¿verdad? El cuerpo funciona si el cuerpo se mueve. Y Dios no hará nada que sea únicamente a través de su pueblo, de su iglesia y de su cuerpo. Solamente Él trabaja a través de su cuerpo. Y si su cuerpo no quiere trabajar, entonces Dios busca otro cuerpo. Pero Él necesita un cuerpo, porque así es.
Él no es cabeza para decir, bueno, pero vamos, mano, sane los enfermos. Vamos, usted que es profeta, vaya, profetice. Ay, no, Señor, es que me da miedo. Entonces el Señor no dice, bueno, entonces lo voy a hacer yo. Entonces usted ha visto por ahí una cabeza rodando. ¿Y usted qué hace por ahí rodando? No, es que el cuerpo no quiere trabajar. Usted ha visto una cabeza así rodando por ahí por el suelo y haciendo las cosas ella, ¿no? Dios no va a decir, voy a hacerlo yo, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y Él no hará nada que no sea sino a través de su cuerpo. De hecho, usted no hace nada sino a través de su cuerpo. Usted puede tener buenas intenciones, pero sus manos no se mueven. Si sus manos no se mueven, sus pies no se mueven, podrán quedar ahí las bonitas ideas. ¿Si es así o no es así? Entonces, como pueblo de Dios somos un cuerpo. Cada uno cumple una función. Pero si hay algo que tiene el cuerpo es que es obediente. Entonces vamos a cumplir ese segundo. Tercero, ¿cómo vamos hasta ahí? Porque estamos identificando al pueblo de Dios, las 7 características del pueblo de Dios. Tercer características del pueblo de Dios, son hechura de Dios, es decir, son formados por Dios. Hay 2 formas de hacer. Una que es moldearnos, cuerpo, la parte física, pero también Dios nos forma, nos da forma en el reino espiritual. La Biblia dice que Jesús sopló aliento en sus discípulos. ¿Por qué? Porque primero los formó. O sea, tomó esa masa que se había vuelto adámica, o sea, pecadora, como lo acabé de leer, y lo formó nuevamente, les dio forma como enseñándoles y los hizo discípulos. Por eso Jesús dijo, id y que hacer discípulos. Y hacer discípulos implica formar, darle forma a algo. Así que somos hechura de Dios y como iglesia somos formados todos los días. Amén. Somos formados cuando el pastor me llama y me corrige en algo, cuando el líder me llama, me corrige en algo, cuando todas estas cosas. Y yo no sé por qué hay gente en la iglesia que ahora cogieron la costumbre de decir, no le vamos a decir nada al líder. Lo que pasa en esta casa se queda en esta casa. Usted coma callado y deje de estarle contando al pastor todo lo que nos pasa en esta casa. ¿Acaso el pastor va a venir aquí a resolvernos los problemas? Y resulta que por quedarse callados, cuando menos piensen, ¡pa!, explota esa bomba de tiempo que llevan ahí, porque se quedan callados. Y eso es el cuerpo de Cristo. Entonces Él le da forma porque somos hechura de Dios. Usted es hechura de Dios y la iglesia es hechura de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Y eso es la iglesia, hechura de Dios. En cuarto lugar, somos familia. ¿Somos qué? Familia. ¿Qué hace una familia? Una familia está unida. Una familia ora, pero sobre todo una familia cuida el uno del otro. No quiere traicionar el uno al otro, todo lo contrario, cuida al otro. No es esa gente que llega solo a la iglesia y no mira para ningún lado, no mira ni para el cielo. Y ahí llega y luego se va igual. No, una iglesia es familia, porque se preocupa por la necesidad del hermano. Este llegó, lleva como 3 años llegando ahí y llora y se va y no sabemos ni siquiera qué. No, usted tiene que acercarse y decirle, ¿qué te pasa? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué sucede contigo? ¿Dónde gestionamos para ayudar a este hermano, a esta hermana? Cuando hay un lugar para ayudarle, que hay un empleo, si esa persona se le puede ayudar, se le ayuda. Si hay algo para darle, comprarle un mercado o lo que sea, lógico que no se le vuelva costumbre, pero sí que se le puede ayudar. Eso es familia. Que saludamos. Familia, que no tenemos enemigos dentro de la iglesia. Hay gente que dice, uy, eso yo no me saludo con esa.
Uy, yo no me hablo con él. Hace tiempos que ni me hablo, ya, mire, cortamos. Y a partir de hoy, toco madera. Eso no sucede en la familia de Dios, somos familia. Somos familia. Y como familia nos amamos, nos cuidamos, todos somos distintos. Hay unos recocheros, hay unos que se ríen por todo y otros que no se ríen por nada. Ámenlos también. En la familia uno tiene que amarlos a todos. Amén. En quinto lugar, somos templo. ¿Somos qué? Templo. Y al decir templo, el mismo Señor dijo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes es templo de Dios. Y la Biblia dice que el templo de Dios no se une al pecado, o sea, el cuerpo no se puede unir al pecado, y menos al de la inmoralidad sexual, porque dice la palabra, cualquier pecado que se cometa está fuera del cuerpo, pero la fornicación y el adulterio está en el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, pues nuestro cuerpo, por ser el templo del Espíritu Santo, que es la morada de Dios, debe mantenerse santo y puro. Luego haremos un seminario de esto porque hay mucho que hablar de cada uno. Daría para 7 días, un día cada uno. Pero ahí le estoy hablando para que usted identifique si usted realmente es pueblo de Dios. En sexto lugar, somos la novia. ¿Y por qué la novia? Porque el Señor está dando de nosotros el reflejo de lo que seremos cuando Él venga a esta tierra. La venida del Señor está pronta. Dice la palabra, vendrán guerras, rumores de guerra, pestilencias. Le faltó al Señor decir que COVID, pero dijo pestilencias, terremotos, enfriamiento del corazón de la gente, enfriamiento de la iglesia. Y dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 2 en adelante, ¿sabe qué dice? Que la manifestación de Dios no será sin que antes venga una apostasía sobre la iglesia, y luego que se manifieste el hombre de pecado. Dos cosas terribles: apostasía y el hombre de pecado. Y todo el mundo pensó que era un hombre de pecado. No, no es un hombre de pecado, es el pecado que se manifiesta sobre los hombres. Y dice que habrá apostasía en la iglesia. ¿Será que ese tiempo va a venir? ¿O ya está? Ya está. ¿Qué es la apostasía? Maestros falsos de la palabra que enseñan a la gente y los llevan a doctrinas engañosas. O sea, es una enseñanza falsa de la palabra de Dios, que hacen que la iglesia retroceda y no avance. Eso es apostasía, porque apostasía es apostatar, o sea, hacer que la gente vaya hacia atrás. Y hay apóstatas, hay maestros terriblemente temerarios, mercenarios, que le han hecho mucho daño al cuerpo de Cristo. Y también el hombre de pecado. ¿Qué es el hombre de pecado? Que en lugar de la iglesia influenciar al mundo, el mundo influencia la iglesia. Que la gente, ¿cuándo fue? Antier, creo, ayer, vimos un carro con Jesús, con el escudito de Jesús, ahí parado en una taberna, y el hombre se bajó, llegó todo borracho, casi no puede abrir el carro, y se subió. Que uno ve que la manifestación del hombre de pecado está en qué sentido: que la gente empieza a correr el lindero más allá de lo que se puede y no se puede hacer como cristianos, y empiezan a darse en permisos. Pero la vida cristiana es una. La vida cristiana verdadera es santa. Y como iglesia y como novia tenemos que ser santos para su venida.
Bienaventurado el que ha lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Bienaventurados, porque el Señor les dará la corona de honra. Bienaventurados los que se han guardado, los que se han santificado. Y por último, somos ejército. Ejército. Por eso el mundo nos llama plaga. Y le voy a decir, primero, porque nos multiplicamos rápidamente. Segundo, porque no dejamos hacer nada. Es decir, no dejamos que el diablo haga. Todas sus maquinaciones son destruidas. Por eso ellos piensan que somos una plaga. Pero déjeme decirle, somos un ejército. Que a donde vamos, el enemigo huye. Somos un ejército entrenado. Somos un ejército listo para lo que se necesita en esta nación. Que cuando vienen a traer que vamos a poner esta ley, el ejército se levanta. Que vamos a legislar sobre esto, que el aborto, vamos nosotros como ejército y nos levantamos, porque somos un ejército. Por eso ninguno de los que está aquí debería estar quieto como pueblo de Dios. Ahora yo les pregunto, pueblo de Dios, ¿ustedes son iglesia? ¿Ustedes son cuerpo? ¿Ustedes son hechura de Dios? ¿Se comportan como familia? ¿Su templo es el templo del Espíritu Santo? ¿Ustedes son un ejército? Yo no le dije esa. ¿Son la novia del Señor? Ahora yo le pregunto, ¿realmente en su corazón usted está convencido de eso? No me lo diga en voz alta. ¿Se ha comportado como iglesia? ¿Se ha comportado como el cuerpo? ¿O más bien un brazo paralítico, unas piernas que no se mueven? Porque déjeme decirle, Dios va a obrar a través de esta iglesia, con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Si Él necesita cambiar al que necesite cambiar, Él lo va a hacer. Pero esta iglesia se va a levantar con poder y con autoridad, porque Él tiene otros siervos y Él tiene otras personas que también puede usar, si ustedes no quieren. Porque el Señor ya ha dicho varias veces lo que somos, y hoy les dejo por sentado lo que dice el Señor: ninguno es indispensable. Dios se conseguirá otro mejor que nosotros. Entonces, o lo hacemos o vemos que otro lo haga. ¿Qué quiere? ¿Lo hacemos o vemos que otro lo haga? ¿Lo hacemos? Entonces comportémonos como pueblo de Dios, siendo iglesia, siendo cuerpo, siendo hechura suya, siendo familia, siendo templo, siendo novia y siendo un ejército. Aquí estamos escuchando la palabra de Dios, pero el propósito lo cumplimos afuera. Tú eres iglesia afuera, tú eres familia en todo lugar donde vayas, y tenemos que levantarnos. ¿Cuántos lo creen? Den un fuerte aplauso al Señor. Ahora usted me dirá: pastor, es que he pecado, le he fallado al Señor. Es que ni eso es un argumento, porque la palabra del Señor dice: vuélvanse al Señor, que es amplio en perdonar. Si mi pueblo se humillare, está diciendo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se arrepintieren de sus pecados, entonces yo los oiré desde los cielos y sanaré la tierra. Perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. O sea, no habrá ningún argumento, porque el Señor te dirá: ¿por qué no hiciste mi propósito? Señor, es que siempre te fallé. Y el Señor te dirá: yo siempre quise perdonarte, yo siempre quise que te levantaras,
Yo siempre esperé que tú te arrodillaras y me dijeras que ya ibas a levantarte. O sea, no hay una razón para no ser pueblo de Dios. No hay ni una sola razón. Así que hoy nos vamos a poner en pie y vamos a ir a la presencia de Dios. Él quiere oír esas voces, pero las voces de verdad de la iglesia, del pueblo de Dios, que se levante en oración. Padre, levante su voz. Perdóname porque no soy como el pueblo de Dios debe ser. Quiero ser un soldado, quiero ser una iglesia, quiero ser un cuerpo, quiero ser hechura tuya, quiero ser familia, quiero ser templo, quiero ser novia y quiero ser ejército. Esta iglesia se mantendrá viva, limpia, poderosa, se levantará en los hombros de la intercesión. La palabra de Dios abundará dentro de nuestros corazones. No seremos más cristianos débiles. Somos hijos de Dios. Somos el ejército de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ahora dele un fuerte aplauso a Jesucristo y dile: Señor, tú tienes la victoria. Tú tienes la victoria. La victoria del Señor. La victoria del Señor. Todo lo que el enemigo había querido. Bueno, qué privilegio. Hoy el Señor me dio la oportunidad de compartirles la ofrenda y pues yo creo que hace falta el octavo punto del pueblo de Dios, un pueblo que ofrenda y diezma para la casa del Señor. Amén. Vamos a ir rápidamente a Génesis 15:9. Dice la palabra: y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Amén y amén. Esta fue la ofrenda que el Señor le dijo a Abraham que llevara. Pero antes de esto, Abraham había tenido una discusión con el Señor. No lo quiero leer porque no tenemos el suficiente tiempo, pero se lo voy a resumir. Antes Abraham le decía: pero es que no tengo hijos, pero es que mi heredero va a ser el Eliezer, pero es que va a pasar esto. Y el Señor le dijo: no, tú corre y mira las estrellas, como las estrellas del cielo va a ser tu descendencia. Y entonces Abraham le dijo: bueno, ¿y yo qué tengo que hacer para ver que sí realmente va a pasar esto? Y le dijo esto: trae esta ofrenda, haz esto. Pero ¿qué pasa? Lo primero que vemos aquí es que la ofrenda primero debe ser una ofrenda con propósito. Amén. ¿Una ofrenda con qué? Con propósito. Dice, y vemos que no era una ofrenda poca, era una ofrenda abundante. Primera de Corintios 16:2 dice que cada uno dé conforme a como ha sido prosperado, que cada uno dé conforme a lo que ha recibido de parte de Dios. Pero también, ¿qué dice? En el verso 11, ¿qué dice? Que las aves de rapiña, que descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las espantaba. ¿Cuáles son esas aves de rapiña? Son muchas veces los pensamientos que quieren robar la fe cuando vamos a ofrendar. Las aves de rapiña es cuando yo propongo en mi corazón dar a Dios lo mejor y vienen pensamientos y dicen: no, pero ¿cómo vas a dar ese dinero si es que tú necesitas suplir para tu casa, tú necesitas suplir para el colegio de tus hijos, tú necesitas el mercado, tú necesitas, mejor dicho, ahí sí viene lo que sea el pastor, viene todas las necesidades y vienen los pensamientos. Voy a compartirles algo corto, lo que son las aves de rapiña también muchas veces. Cuando el pastor compartía cuando estábamos en la iglesia anterior, la que queda al frente del parque Las Barras Bravas, nosotros como líderes nos pertenecía en un tiempo
ofrendar, digamos, darle el alimento, lo que necesitaban los logísticos, las personas que estaban en servicio, les atendíamos, les servíamos y vinieron las aves de rapiña. ¿Por qué? Porque unas personas líderes que ya no están en la iglesia nos decían: pero ustedes, ¿por qué siembran para la comida de todos? Con lo que ustedes les queda ahí pueden llevar a sus niños a comer, los pueden llevar a un buen restaurante a que coman bien, a que esto. O sea, viene el pensamiento, viene la de rapiña a robarle la fe. ¿Pero por qué? Porque en su corazón de ellos estaba eso. Y los veíamos que eso, mejor dicho, mire mi pastor, aquí está el recibo, mire, devuélvame, mire, deme. Y nosotros nunca, para la gloria y la honra de Dios, sembrábamos esto. Para ser más corto así, hemos tenido la oportunidad de llevar a nuestros hijos a comer a buenos restaurantes. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos dejándonos robar la fe de las aves de rapiña, de lo que viene, los pensamientos del diablo, porque son del diablo. Cuando viene y dice: no, tú no ofrendes. No, hermano, hace poco también escuchaba una prédica de una de las líderes que decía: no, en diciembre le dije a mi esposo, no vamos a ofrendar porque pues lo que necesito, eso nos va a servir. Y dice que fueron los peores meses que pasaron. ¿Por qué? Porque muchas veces viene el enemigo sutilmente y el ave de rapiña, usted la ve volar y a veces llegan sigilosamente y diciendo que es bueno, que lo que estamos haciendo no es ningún problema. Pero vemos también que Dios es el que tiene, perdón, Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Y pasa esto, después del verso 15, del capítulo 15, en el capítulo 22 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Otro problema que pasa muchas veces con la ofrenda, cuando recibimos la bendición. Abraham estaba orando y pactó y dio esta ofrenda. ¿Por qué? Por descendencia. Y cuando llegó la descendencia, vemos acá en el capítulo 22 que el Señor le pide a ese Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? El Señor, ¿qué te está pidiendo en estos tiempos? ¿Por qué has orado? ¿Por qué has pactado? ¿Por qué has dado tu ofrenda? Y cuando la recibes, ¿qué hacemos? Señor, estoy ocupado. No, Señor, la empresa. No, Señor, por aquí. No. Pero ¿qué le dice a Abraham después de que lo ató, lo preparó, cuando ya decidía entregar a su hijo? Por lo que tanto había orado, por lo que él, mejor dicho, había pactado, me había hecho hasta para vender, pero cuando ya decidió entregar a su hijo, ¿qué le dijo el Señor? Detente, Abraham. Y dice en el verso 22, capítulo 22 de Génesis, verso 13, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué vemos aquí? No importa cuál sea la circunstancia por la que estén pasando, no sé cuál sea el motivo por el que has estado ofrendando, orando todo este tiempo, pero quiere que le diga algo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En el momento de la dificultad, en el momento que tú veas que de pronto nada está pasando, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dice la palabra en Isaías 55 que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos. Dios no quiere que tú pases necesidades. Dios no quiere que tú des lo del mercado y que aguantes hambre. No, Dios sencillamente está probando su corazón, porque en el momento que Dios prueba el corazón, Dios se provee, y Dios tiene ya ese cordero para ese holocausto. Dios tiene y ya conoce la necesidad de tu corazón, de tu familia, de tu casa. Amén.
Entonces, después de esta palabra y después de lo que el Señor nos entregó, la octava es ofrendar para la casa de Dios con un corazón dispuesto, con amor, porque Dios ama al dador alegre, dice 2 de Corintios. Amén. Vamos a orar. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Presentamos, Señor, estas ofrendas, Señor, estos diezmos, estos pactos delante de ti, Señor, porque creemos, Señor, que tú conoces, Señor, la necesidad de tu pueblo, Señor. Sabemos, Señor, que estos diezmos, estas ofrendas, Señor, son pocos, Señor, para la bendición que vendrá, Señor, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, Señor. Y sabemos, Señor, que si primero nos preocupamos por tu casa, Señor, tú abrirás las ventanas de los cielos y traerá bendición sobreabundante, Señor, sobre también nuestras familias. Y tú conoces, Señor, nuestra necesidad, tú conoces, Señor, nuestra aflicción, Padre, y por eso, Señor, hoy presentamos, Señor, nuestros empleos, Señor, presentamos nuestras empresas, nuestras familias también, Señor, y te pedimos, Padre, que tú tomes el control de este tiempo y que tú manejes, Señor, nuestros negocios, Señor, que tú manejes, Padre, nuestras vidas, Padre, y sobre todo, Señor, que nuestro corazón nunca, Señor, permitas, Padre, que las aves de rapiña roben nuestra fe, Señor, que las aves de rapiña, Señor, roben, Señor, lo que hemos decidido pactar y dar para tu casa, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ofrendar.